Tenemos un mensaje precioso de parte de Dios y el próximo mensaje también es precioso porque trata de las bendiciones que el pueblo de Dios necesita reconocer para recibir. Pero hoy nos está hablando de 4 puntos de defensa como creyentes en la vida diaria de nosotros. Entendiendo claramente que de inicio tenemos una batalla continua y constantemente 24 horas. Mientras usted tiene unas horas de sueño, el enemigo trama cómo robarle la bendición. El enemigo trama cómo sacarlo de la iglesia. El enemigo trama cómo robarle su finanza. El enemigo trama cómo quitarle la salud. Y Dios da cada alternativa para que nosotros tengamos solución a todos y cada uno de los problemas. Y cuando hablo de solución, hablo de victoria, no de derrota. Y no a media, sino completa. Así que es importante que lo tengamos meridianamente claro para que sepamos y entendamos lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Acuérdese que el enemigo lo que quiere es robar tu autoridad y tu poder y robarte la paz, el gozo y el bienestar, no solamente tuyo, sino de tu familia, cuyo patriarcado tiene que ser ejercido a través de Cristo, a través de la oración. Y por lo tanto, finalmente, conseguir que pierdas la salvación. Porque no es como dicen por ahí, que ya eres salvo, siempre salvo. Eso es una mentira. Con temor y temblor dice la palabra que la tenemos que proteger. Por lo tanto, hay que tomar conciencia de esta realidad todos los días de nuestra vida, sin ningún tipo de miedo. Y para que usted tenga una idea, el bosquejo que traigo es el que él me dicta, no el que yo invento. O tal vez el que como hombre uno quisiera ser, sino como siervo de Dios hacer. Y por eso traigo un bosquejo para que Él sea el que narre el mensaje. Se lo aclaro por si alguien cree que yo vengo con algo leído o algo escrito por alguien. Los que están en internet que entiendan. Y se lo estoy aclarando para que sepa eso. No hablo por mi propia cuenta, sino hablo por aquel que me llamó y me sacó de las tinieblas a la luz. Así que esto es importante que lo entendamos. Y lo primero que tenemos que entender es el ABC de los 4 puntos cardinales. Es importante que nosotros leamos la Biblia diariamente, pero no como el papagayo, sino entendiendo el mensaje que Dios nos da. Y como consecuencia entender que la oración diaria es necesaria para cada uno de nosotros. Y que tengamos en memoria siempre las promesas que Él tiene para nuestra vida. Si nosotros no cimentamos en la experiencia de las promesas y dándole gracias por lo que ha hecho en nuestra vida, fácilmente el ser humano carnal tiende a olvidar las bendiciones que Dios ha dado en su vida. Y por lo tanto es necesario que nosotros los recordemos. ¿Sabían lo que hacían los patriarcas judíos? Escribían cada experiencia en un bastón de madera para recordarse y dejarle a la familia la evidencia de las victorias que habían tenido en su vida. ¿Por qué Dios determinó que se hiciera de esa manera? Porque el ser humano es muy olvidadizo de las bendiciones que recibe. Y yo se lo estoy recordando a usted, porque las mías yo no tengo el bastón para escribirlas, sino para que me cargue un poquito. Pero las tengo escritas. Y por eso a veces Jeremy, que está arriba con los niños ahora, mantiene escrito las cosas que Dios habla en sus promesas para esta iglesia. Así que nosotros tenemos que estar claros a la luz de esta verdad y empecemos por desmenuzar qué nos quiere dar el Señor en Mateo 4, del 1 al 10, para que empecemos a ver qué es lo que el Señor nos quiere dar. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Nos va a hablar con este ejemplo para que lo practiquemos en la vida. Entonces Jesús fue llevado por el desierto para ser tentado por el diablo. Vamos a seguir hasta el versículo 3. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Qué nos está diciendo?
que Él fue tentado en un cuerpo, siendo todo Dios, también en un cuerpo humano, para que entendiéramos que una de las debilidades nuestras es el hambre. Es importante entender lo que estamos leyendo. Mira el versículo 3 como nos sigue diciendo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús en el versículo 4 les respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjese que lo que está diciendo claramente es que tú tienes que responder conforme al Espíritu en tu vida. ¿Qué espíritu en tu vida toma dominio de tu mente? ¿Qué espíritu de vida toma lugar en tu corazón? ¿Qué sale de tu boca en medio de las situaciones y los problemas? Esto es importante, hermano. Por alguna razón Dios me tiene en la paciencia de la prueba del dolor, donde tengo una situación que no se puede inyectar, no se puede bloquear, no se puede operar, sino esperar a través de los resultados de las técnicas nuevas de láser, que sí resuelven, pero son lentas. ¿Qué nos quiere enseñar? Aprender a depender de Él en paciencia. Como ustedes saben, yo soy hyper y mi primera especialidad fue medicina de emergencia, que ayudaba más a ser hyper. Pero ¿por qué le pongo este ejemplo? Porque tú eres lo que en tu mente radica en pensamiento. Yo soy lo que en mi mente radica en pensamiento. ¿Por qué? Porque esa fue parte de la creación original, que obviamente por la naturaleza pecaminosa se ha contaminado. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a pensar conforme al Espíritu nos va a guiar. Y hay que recordar claramente que tú y yo somos lo que pensamos. Lo que tú pienses, lo que tú creas en tu corazón, es lo que realmente eres para Cristo. Y tenemos que tener eso meridianamente claro en nuestra mente continuamente. De lo contrario, nosotros no vamos a entender el mover de Dios ni por qué ocurren las cosas. Yo sé por qué tengo que pasar por lo que tengo que pasar. Y ¿sabes qué? Aunque me duela, porque duele de verdad, tengo paz en mi corazón. Y aunque me duela, le puedo adorar. Y aunque me duela, puedo leer la palabra y puedo comunicarme con Él. Y le digo, tú sabes que me duele, Señor. Voy a dar un spam del dolor para hablar contigo. Y cuando termina, el dolor se instala otra vez. Qué locura esa, ¿verdad? Pero no es locura, es enseñanza, es aprendizaje. Y por eso Dios permite las cosas que permite. Porque no siempre es por el pecado. Muchas veces es para enseñarnos. Estamos aquí, pueblo. Yo quiero que usted aprenda de cada cosa que usted reciba y pueda entender los procesos de la vida, porque Dios tiene control de cada detalle. Y fíjate el versículo, vamos al versículo 5 y 6, por favor. No quiero recitarlo de memoria, quiero que usted lo marque y lo busque, por favor, ayúdeme con eso. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo. Pináculo habla de algo bien alto para que veas desde arriba lo que está aconteciendo abajo. Tú tienes derecho de estar en el pináculo del umbral de la renovación del entendimiento cada vez que buscas las respuestas para tu vida de cada cosa que tienes que hacer. Cada vez que buscas las respuestas de cada situación que estás viviendo, tú te trepas en el pináculo del Espíritu para ver la basura que ocurre en esta tierra y que tenemos necesariamente que compartir debido a la naturaleza pecaminosa que tenemos cada uno de nosotros. Pero ya pronto esto se va a acabar. Viva con esa esperanza, porque Él nos va a redimir y vamos a ser levantados vivos al cielo.
Y mira el versículo 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos, en sus manos, te sostendrá. Entonces, cuando miramos esta expresión, tenemos que preguntarnos, ¿dónde yo permito que mi mente se inunde de porquería? Tal vez Internet, tal vez Facebook, ahora Instagram, tal vez TikTok, whatever you got available. Lo que tú tengas disponible en tu celular, habla de la memoria de lo que a ti te gusta ver. Entra y examínate a qué le dedicas tiempo de verdad en tu vida. Amistades incorrectas, conversaciones incorrectas, conversaciones que te sacan de los propósitos de Dios. Amistades que te guían hacia el camino diferente del que Dios te quiere llevar. Tú pierdes el tiempo con esa basura. Tú le crees la palabra que dan algunos profesionales creyendo que ayudan y lo que hacen es desayudar porque te sacan del propósito de Dios. Tú tienes que saber a quién tú estás escuchando. Yo busco servicios profesionales de salud y lo primero que hago es orar por la persona antes que abra la boca para decirme lo que él cree. Me dirán, loco, no me importa si crees o no, Dios tiene dominio de lo que tú vas a hablar. Porque hasta el diablo tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Y nosotros tenemos que orar en esa dimensión. Porque es tiempo actual de bendición para nuestra vida. Y fíjese que como le sigue diciendo, y escrito está, le sigue diciendo en el versículo, Jesús le dijo, no tentarás a tu Dios. Claro, él está diciendo todo lo que Dios va a hacer. Porque en otro, vamos a leerlo completo, vamos, porque no quiero que vea usted escrito y márquelo en su Biblia. Para que no tropieces con tus pies en piedra. O sea, peca que Dios te va a quitar del medio lo que vas a tropezar. Reta a Dios para que veas cómo Dios te bendice. Y después te arrepientes del pecado. Eso exactamente es lo que está pasando en la iglesia de hoy. Y la gente dice, pues yo me arrepiento. Y no importa, Dios lo sabe. Hice esto, aquello y lo otro. Y justificas el pecado. Todavía peor. Vamos a seguir la corrida hasta el versículo 10. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Párate ahí. No tentarás al Señor tu Dios. Tú sabes que cada vez que tú sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás tentando a Dios. Tú sabes que cada vez que tú no le dedicas el tiempo sabiendo que tienes que sacar ese espacio de tiempo para hablar con Él, no lo haces, estás tentando a Dios. ¿Por qué estás tentando a Dios? Porque estás creyendo que es correcto caminar en tu naturaleza intelectual, carnal y diabólica que opera en el ser humano y no la subyugas al espíritu. Eso es tentar a Dios contra tu propia bendición. Eso es tentar a Dios contra tu propia familia, que Dios es el único que lo puede bendecir. Y tenemos que estar despiertos en esa dimensión para poder entender lo que Dios nos quiere dar. Cada vez que cada uno de nosotros nos saca tiempo para saber lo que Dios tiene programado para nuestra vida, se convierte en intelecto el resto porque queremos pensar y decirle a Dios lo que tiene que hacer, lo que yo anhelo que haga. ¿Y qué vas a pedir? Lo que la carne te pide. Y la carne no sabe someterse al espíritu si tú no tomas dominio de eso.
Continuamente pedimos mal y no sabemos pedir porque no sabemos el propósito por lo cual hemos venido a vivir a esta tierra. No sabemos el propósito por lo cual Dios se reveló a nuestra vida. La pregunta es la siguiente, bien elemental. ¿Sabes tú el programa que Dios tiene para tu vida? ¿Sabes tú los designios poderosos de bendición que Dios tiene para tu vida o no lo sabes? Pues ¿sabes qué? Si no oras ni buscas la palabra de Dios y te alimentas de esto, jamás nunca la vas a saber. Entonces no vas a vivir, sino vas a existir. Y hay una gran diferencia entre vivir en abundancia, paz, gozo y sabiduría y la existencia terrenal. Los animales irracionales y aún aquellos hombres que le han dado la espalda a Dios, lo que hacen es existir. Cuando tú existes, reaccionas como reacciona cualquier ser humano, de coraje, ira, contienda, pelea, pero no vives la vida de paz, gozo y salvación y vida eterna. No puedes disfrutar ni siquiera de la abundancia material que Dios te da. ¿Por qué? Porque no vives una vida con el propósito del plan perfecto de Dios para tu vida. Y esto es algo muy importante que lo entendamos, hermanos. Vamos a seguir con el versículo 8. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Fíjate que Él te convence de que saques tiempo para invertir en las cosas del materialismo de este mundo, pero nadie te va a convencer de buscar la relación armónica que Dios tiene para tu vida. Y por lo tanto, vivir en este mundo terrenal sin conocer el propósito de Dios para nuestra vida, significa existir sin propósito. Y la iglesia tiene que despertar a esta realidad, hermano. Si la iglesia no despierta para saber lo que Dios tiene para tu vida, estás existiendo, no estás viviendo. Y es hora de despertemos. Cuando Él me llamó a mí, Él me dijo, renuncia a lo que tanto has luchado, renuncia a tus especialidades, renuncia al intelecto humano, renuncia a los millones que tienes. Y puso una mano bien grande así, en oro, brillante en mi cara, más grande que mi cuerpo. Muchas cosas son más grandes que yo, no soy muy grande. No me avergüenzo de decirlo, yo soy el más chiquito, más bajito en mi familia. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque hay que aprender a vivir en la magnitud de que Dios te quiere llevar. Al fin y al cabo todo pasará, mas mi palabra permanecerá. Él quiere que disfrutemos de la abundancia de las cosas de esta tierra, Él lo quiere, pero Él no comparte su gloria con nadie. Si te enfocas en las cosas de este mundo, estás perdido, estás existiendo, no estás viviendo. Esto es bien importante que lo entendamos. Parece fuerte el mensaje, pero realmente no es fuerte. Es de abundancia, de paz, de gozo, de salud, de bienestar y de salvación. Mira el 9 como sigue diciendo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Fíjate que cada vez que damos la espalda a Dios y buscamos más tiempo para cosas que hacer de esta tierra, estamos adorando cosas equivocadas y decimos ser cristianos. Tenemos que despertar esos errores. Tenemos que despertar de la acción incorrecta. No es que dejemos de hacer lo que nos toca hacer. Lo que nos toca hacer, hay que hacerlo. Tienes que trabajar, levantarte temprano. Pues levántate más temprano. Cuanto más cosas tengas que hacer, entonces más horas, más temprano. Porque entonces verás que aquello que era muy trabajoso y tedioso se convirtió en algo fácil. Porque Él tiene el control de todo. Mira el versículo 10, la respuesta 10 es interesante. Entonces Jesús le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Ahí usted va a entender por qué yo cierro la oración y le digo, Señor, porque a ti solo miramos, a ti solo escuchamos y a ti, mi Dios, solo serviremos. Y usted tiene que aprender eso de esa palabra. No porque yo lo diga, es que lo dice la palabra. Y si lo dice y escrito está, por algo está escrito. No está escrito para adornarlo, está escrito para nosotros aplicarlo. Así que es importante entender que Jesús le pudo decir eso porque fue obediente a la palabra de Dios. Y cuando tú eres obediente a la palabra de Dios, en ti radica autoridad, poder y supremacía siempre. No es a veces, siempre. Yo creo que eso merece un aplauso para el Señor. Esa es la primera herramienta de los 4 puntos cardinales de la victoria del creyente. Vamos a la parte B, el ABC y D. Herramientas con destino profético. ¿Qué promesa de Dios tiene para ti, para tu vida? ¿Conoces tú las promesas que Dios tiene para tu vida? Pregúntatelo a ti, no me lo contestes. En la clase con Lisa tal vez se lo pueden contestar, pero es para cada uno de nosotros. ¿Qué promesa tiene Dios para tu vida? ¿Qué promesa tiene Dios para tus hijos? ¿Qué promesa tiene Dios para tu finanza? ¿Qué promesa tiene Dios para tu casa? Que como patriarca tienes que responder, o como matriarca, si no tienes esposo, tienes que responder. ¿Qué promesas tiene? Así que tienes que entender que hay herramientas para el destino profético tuyo. Segunda de Timoteo 2, 18, 19. Dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Eso pasó en aquel tiempo y en la actualidad está pasando todos los días en diferentes púlpitos que dicen ser de Dios. Copie eso y estúdielo, por favor. Copie los versículos y escríbalo al lado de lo que Dios le muestra. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos cíclicos donde el enemigo se actualiza conforme a la iglesia se lo permita. Esta iglesia no se lo permite. Porque de madrugada y en todo tiempo atamos y reprendemos y echamos fuera la obra de maldad. Y vemos como las nubes y los huesos de muertos que tienen aquí se tienen que ir al mismo diablo y infierno que los mandó. Estamos en autoridad, hermano. Mira el 19 lo que sigue diciendo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, las palabras proféticas son la esperanza para nuestra fe. Cuando te apartas de la iniquidad del mundo, entonces puedes ver y entender lo que Dios tiene para nuestra vida, lo que Dios tiene para nuestros hijos. Y cuando tus hijos no vean la verdad, tú como padre, ¿sabes qué? Y como patriarca y matriarca, tienes que recordárselo. Porque el enemigo va a quererte arrebatar los hijos para arrastrarlos hacia el mismo infierno y robarle la bendición que tiene para tus hijos. Y tú como patriarca tienes que hacer un ejercicio claro de eso, y aunque te cueste dolor hacerlo, tienes que imponer la disciplina con amor correctiva, porque es nuestro deber, de lo cual tenemos que darle cuenta a Dios en algún momento. Hoy son hijos, mañana serán padres, igualmente le van a pasar a ellos. Así que no temas en hacer la corrección que tengas que hacer, porque es necesario que procedan a ser salvos. Tenemos que enseñarles que el objeto de nuestra esperanza en las promesas, primero por encima de todo,
es el objeto de la fe. ¿Y dónde está nuestra fe? En lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Él fue limpio, puro y sin mancha a morir. Y su muerte produjo vida en nosotros. Y para mayor seguridad, el único Dios existencial, que es el primogénito entre los muertos, resucitó, que es el Dios que tú y yo le servimos. Eso jamás nunca lo debes olvidar. ¿Por qué no lo debes de olvidar? Porque la iglesia neotestamentaria vive en el poder de la resurrección. Tú y yo vivimos en el tiempo del poder de la resurrección. Por eso podemos llamar las cosas que no son como si fueran, para que sean hechas por el poder de Dios. Pero esto responde a un cultivo de una relación íntima con Dios. No es porque sí, me aprendí la Biblia de memoria y la recito. ¿Y qué? ¿Dónde está en tu corazón? Qué lindo, papá. Esto no es una novela de Corín Tellado. Esto no es una novela turca, que te sabes hasta los nombres de los artistas y no te sabes un versículo de la Biblia. ¿A dónde vamos a parar? ¿Queremos autoridad y poder? ¿Dónde estás gastando tu tiempo? Es necesario entender que el objeto de nuestra fe tiene que estar cimentado en una verdad absoluta que no tiene forma de variación alguna ni mudanza, que es la palabra de Dios. La esperanza son promesas que Dios te ha hecho a tu vida por lo que Jesús ganó en la cruz del Calvario. ¿Por qué la esperanza y las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida? Porque tú fuiste justificado por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Yo fui justificado por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por mí. Por eso yo puedo saber que aunque tenga que pasar la prueba que tengo que pasar, yo sé que voy a obtener victoria. Y que no le quepa duda al diablo. Hermano, usted tiene que verlo de esa realidad. Somos justificados. Por lo tanto, esa es nuestra valentía y seguridad en Él. Si nosotros entendemos esto, hermano, el enemigo está mega, que ultra derrotado. Derrotado. Y cuando tú derrotas al enemigo, tienes paz en tu corazón. Cuando tú derrotas al enemigo, tú te levantas de madrugada a orar con ese regocijo que no te pesa, sino que al contrario, te sientes liviano para adorarte en espíritu y en verdad. Que no miras el reloj si dormiste 2 horas o 3 horas, ¿qué importa eso? Él puede restaurarme en 1 hora como si durmiera 10. ¿De qué tú estás hablando? ¿O acaso Él no creó lo que somos? Pues entonces tenemos que entender que hay algo más allá de todo entendimiento que se llama el amor ágape, por lo cual Él pudo dar esa cruz y morir por nosotros. Y quiero decirte que el amor ágape es irreductible. ¿Qué es un amor ágape? Un amor ágape irreductible es que no cambia, que lo que Él pagó, no importa lo que suceda, es más grande que todo lo que existe en el mundo. ¿Por qué? Porque el amor ágape tiene la proyección de eternidad. La proyección de eternidad en el tiempo presente, que es Dios, es existencialmente continuo en nosotros. Y si ese amor ágape irreductible es presente en nosotros, nos da una constancia de victoria en cuanto tú perseveres en el propósito de Dios. Por eso tienes que conocer el propósito de Dios para tu vida. Yo tengo que mantener el conocimiento del propósito de Dios en mi vida, porque eso se renueva y se renueva continuamente. Lo que hoy hizo Dios es bueno, lo que va a hacer mañana es mejor, pero lo que va a ser pasado mañana va a ser superior, porque la gloria postrera siempre será mayor que la primera. Y eso es para cada hijo de Dios. Si nosotros entendemos esto, entonces estamos caminando en el segundo punto cardinal que le rompe las patas al diablo. Así es que hay que verlo. Porque ¿cómo se va la iglesia? Dándole palo a Satanás. Cuando tú enfrentas a Satanás y lo destruyes, es una victoria para tu vida y es un gozo supremo de bendición. Y por lo tanto es un escalón más alto de autoridad y poder, donde va a ser conquistado a través de la perseverancia, por el reconocimiento
de lo que es el amor irreductible, que es el amor ágape por tu vida? ¿O acaso tú, como padre, tu hijo te pide un pescado y le vas a dar una serpiente? ¿Acaso tu hijo pide una bendición para que tú le des y tú lo vas a maldecir? Por lo menos en el plano existencial consciente jamás lo haría. Pero en el plano inconsciente, respondiendo a los deseos de la carne, puede ser que le deja comer una serpiente y no te des cuenta. ¿Estás tú claro en el propósito de Dios para no cometer ese error? ¿Estás tú claro en la oración que tienes que hacer para tus hijos? Es algo que tenemos que cuestionarnos. Es algo que lo tenemos que mirar día a día. Es algo que lo tenemos que incrementar a través del conocimiento de Dios, porque se trata de nuestra bendición. Y nosotros tenemos que evaluar eso continuamente. Continuamente. Mira Romanos 5, 1 al 5, cómo nos habla de esto. Porque esta es nuestra seguridad y justificación. Ahí está. Justificado pues por la fe que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que cuando Dios te manda a hacer algo, y puede que la familia se moleste, porque la mía se molesta, a mí me preocupa que se molesten. No me preocupa. Lo que siento es deseo de orar más por ellos. Pero mantengo la voluntad de Dios por encima de. No me importa hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios me rindo en espíritu y en verdad. Y es algo que lo tenemos nosotros que ponerle en práctica. ¿Por qué? Porque aunque parezca que estás peleando contra ellos, los estás bendiciendo. Que no lo vean, no lo verán hasta que reciban la iluminación del Espíritu. Pero tenemos que hacerlo. Mira el versículo 2 que sigue diciendo. No olvides que estamos justificados por la fe y lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Estás tú firme en lo que Dios dice que tienes que hacer? ¿Tu vida da testimonio de esa firmeza? ¿O te vas al piso a llorar de rabia o de pena que te cojas por ti mismo por no estar firme en lo que Dios dijo? ¿O acaso tú has creído que las circunstancias pueden dominar tus emociones y te vas al piso? No, levántate, créele a Dios y alábale, porque sin duda tu lamento se convertirá en baile. No lo dice la palabra, lo dicen los salmos. Así que entendamos bien que para tener entrada a la gracia, a esta gracia, hay que estar firme. Y dice, y nos gloriaremos, la esperanza de la gloria de Dios. Párese un momento aquí. ¿Por qué Abraham fue el padre de la fe? Porque fue esperanza contra esperanza, dice la palabra en Génesis. ¿Y por qué fue esperanza contra esperanza? Porque Abraham le creyó a Dios. Y la esperanza que no avergüenza es la fe en aquel que te llamó a ti y te sacó de las tinieblas a la luz admirable de su poder. Por eso fue que él pudo ir hasta el monte Moriah y llevar a su hijo allá arriba 3 días de camino para matar a su hijo. ¿Acaso no sabía Abraham que él tenía el poder para resucitar a su hijo? ¿Acaso no sabía Abraham que todo lo que existencialmente veía en las estrellas cumpliría la palabra, aunque tuviera 100 años, poder engendrar con un esperma y un óvulo de Sara y traer a Isaac? Y después le dijo, ¿eso es lo que tú querías? Entrégamelo. Y Abraham fue esperanza contra esperanza. Y yo puedo imaginar 3 días caminando, cavilando en su mente, voy a matar a mi hijo, voy a matar al hijo de la promesa, esto no tiene sentido. Mas sin embargo, él miró esperanza contra esperanza
Y cuando estaba a punto de cumplir y matar a su hijo, vino el ángel de Jehová, que fue el mismo Dios, y lo detuvo. Y le dio, trabado en la zarza, la ofrenda de un animalito. Usted puede mirar esto realmente desde el punto de vista práctico como padre. ¿No estaríamos dispuestos a dar la vida por nuestro hijo? Pues ¿sabes qué? No hace falta, porque Jesús lo hizo por ti. Pero tú tienes que cumplir el propósito de Dios con lo que Dios te manda hacer. Así que, padres y madres que están aquí, no teman a hacer la corrección con quien lo tengan que hacer, porque a veces no son hijos, pero a veces son hijos, a veces son familia, sobrinos, no importa quién sea, usted haga lo que Dios dice que hay que hacer. Mira el versículo 3 como sigue diciendo. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? ¿Qué produce? Paciencia, que estamos enseñando los martes. Paciencia, que yo estoy aplicando en mi vida. Paciencia. Y déjame decirte algo, aplicar paciencia con dolor no es fácil. Porque puede ser que tú tengas paciencia por otras cosas, pero cuando sale desde adentro el dolor a la estructura anatómica que Él creó, tú lo sientes 24/7. ¿Qué nos está enseñando esto con esto? Que tengamos paciencia y confianza y esperanza que la vida nos lanza. ¿Para qué? Para que lo podamos mirar a Él con regocijo y con alabanzas a su santo y bendito nombre. ¿Qué tengo yo por dolor que tenga? Nada con referencia a lo que pasó en la cruz. Nada. Nada. Esto es nada comparado con Él. Y así lo tenemos que ver. El sacrificio máximo, completo y mayor en el mundo entero, Él lo pasó en la cruz. Y si lo pasó en la cruz, ¿qué vamos a pasar nosotros por grande que creamos que sea? Nada. Nada, hermano, nada. Mira el versículo 4 como sigue diciendo. Esto está tremendo. La paciencia prueba. Y la prueba, ¿qué nos da? Esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es la promesa que Dios te ha dado en tu vida para ti, para tu esposa, para tus hijos, para tu descendencia y para todo el querer como el hacer la buena voluntad perfecta y agradable de Él para tu vida, para tu familia. Es una esperanza firme y el ejemplo lo da claramente Abraham, padre de la fe. Entonces, si miramos esto desde el punto de perspectiva real, hermano, usted va a decir, lo que está pasando para mí es nada. Lo mira con liviandad, aunque les parezca grande, es pequeño. Porque Él sabe hasta dónde tú y yo podemos llevar las pruebas. Es importante que entienda que el que regula la temperatura del horno de las pruebas es Él. Como Él me dijo una madrugada, yo estoy contigo en el dolor. Y yo le dije, le voy a decir, quítamelo. Porque no voy, hermano, a mentirle. Yo no soy más santo que nadie. Y Él me dijo, poco a poco vas a ser sano. Sí, porque uno de vez en cuando se switchea la carne. Yo no voy a decir que no es verdad. Quítamelo y sáname. Poco a poco será sano. Y ahí me dijo, te voy a dar salud perfecta. Hello, salud perfecta en este cuerpo imperfecto. No entiendo, explícame. Es que comienza aquí y termina en la eternidad. Porque es el mismo cuerpo, lo único que Él quitará el pecado. Para que no haya más dolencia. Él quitará aquello que es destructivo para nuestra vida. Y vendremos a vivir a un nuevo milenio en tierra nueva y cielos nuevos. Pero comienzo la perfección aquí. Usted me entiende lo que está hablando, porque lo que me pasa a mí le va a pasar a cualquiera de ustedes.
Y Él quiere que aprendamos a entender lo que Él nos está hablando. Mira el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué nos está diciendo? Que en medio de la dificultad y las pruebas, a través de la paciencia, vamos a ver el amor de Cristo en nuestra vida. Pero pastor, ¿cómo va a ser que en medio del dolor yo voy a ver el amor de Cristo? Sí, porque en medio del dolor vas a mirar la cruz. Y cuando mires la cruz, te vas a dar cuenta que lo que Él pasó allí es nada en comparación con lo que tú estás pasando. Y tú dices, pero es que Dios entonces como narcisista. No, mijito, no. No es narcisismo. Es una relación de intimidad que Él la está llamando a una dimensión espiritual superior a lo que tú tenías. ¿Me está entendiendo lo que estamos hablando? O sea, Él te quiere elevar a un plano superior al que estás. Él quiere que tú entiendas la supremacía de que es vivir en la excelencia de su poder. Y Él lo quiere dar a su pueblo. ¿Por qué Él lo quiere dar a su pueblo? Porque hay muchas iglesias que no han entendido la cruz. Y es necesario que entendamos la cruz, porque es el principio y el final del Evangelio. Es un hilo conductual que comenzó en Génesis y termina en Apocalipsis. Cuando entendamos el hilo perfecto de Dios, que está marcado por la sangre que se derramó, y acuérdense que le hablé un poquito de Abraham para que entienda lo que es el sacrificio. Y ahora brincamos 2000 años después a Jesús y después brincamos 2000 años más a completar el Armagedón. Entenderemos el hilo de sangre que comenzó desde el origen de la vida, porque la sangre está en la vida y la vida es la sangre. ¿Me está entendiendo, pueblo? Amén. Tienen que despertar estas cosas de Dios y hacerlas suyas, porque eso es para nosotros. Cuando entendemos esto, entonces vamos a ver que esta leve tribulación y momentánea produce un peso más fuerte de gloria en nosotros. Eso es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Mira cómo Gálatas 7, Gálatas 2:16, perdóname. Gálatas 2:16. Que estamos justificados por la cruz. Mira cómo Dios lo habla. Esto es para que triunfemos en medio de las tribulaciones, hermano, lo que estamos hablando. Sabiendo que el hombre no es justificado por obras de la ley. Mira qué interesante. Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley no salvarán a nadie. No dice no salvarán, pero es que no salvarán a nadie. Pero tenemos un nuevo y mejor pacto que es Jesús en la cruz del Calvario. Y eso es lo que tenemos que mirar. Si te dicen claramente que no nos salvamos por la ley, por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será salvo, entonces tenemos que entender que nuestra mirada tiene que estar fija en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. En medio de cada situación de tu vida, miras a Cristo. En cada adversidad, aflicción, dolores, enfermedades, miras a Cristo. Yo quiero decirte que si tú miras a Cristo, jamás nunca te vas a apartar de la verdad y vas a buscar cumplir con exactitud lo que Dios quiere para tu vida. Cuando caminamos en esa obediencia, Dios alinea cada cosa sin dejar nada incompleto.
A Dios no se le olvida nada. Y para Dios nunca hay un cabo suelto. Todos están amarrados a la cruz por el poder de la sangre de Cristo. Y tenemos que entender esa realidad, hermano. Porque de otra manera vamos a estar ciegos a muchas verdades que están en las narices de nosotros y no las vemos. Y a veces nuestra familia no acaba de convertirse porque no damos un testimonio fehaciente y contundente de la verdad de Cristo en nuestra vida. Por eso es que tenemos tantas iglesias que no están sirviendo en espíritu y en verdad a Dios. Y estamos orando por ellos. No lo digo como una crítica, sino lo digo como una enseñanza para orar por ellos. Cuando Dios me muestra el arrebatamiento, veo iglesias de miles de personas quedadas. ¿Sabe lo que estamos hablando? Y yo se lo comento a mi esposa y ella me dice, acuérdate que es un remanente. Pero yo estoy pensando que es un remanente grande de millones. Millones y millones y millones. Y le voy a decir algo. Cuando Dios me muestra eso, veo gente en los campos levantada al cielo, más que en la que iglesia. Iglesias chiquitas que nadie conoce. En sitios recónditos escondidos. Increíble eso, ¿verdad? Y Puerto Rico, con todas las comunidades que tiene, no disfruta de una verdad. No acaba de entregar las situaciones y los problemas a Cristo y sigue callado y enmudecido ante las situaciones. ¡Hipocresía! Y queremos bendición siendo hipócritas. Dios no está. Dios no está. Dios no está ahí. ¿Y quién puede salvar tu vida si no es Cristo? ¿Sabes que el Espíritu Santo es el que va a marcarte para ser levantado al cielo? Le va a señalar así, así, así. Así que va a ser. Por eso tenemos que vivir arrepintiéndonos del pecado y corregir nuestra vida inmediatamente. Y Dios lo mirará, y Dios nos corregirá, y Dios nos salvará. Pero tenemos que hacerlo. Tercer punto importante aquí, de los 4 puntos cardinales, es Hebreos 10:36. Porque es necesario, vamos a que ustedes lo lean, es necesario la paciencia. Ahí está. Porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho ¿qué? Habiendo hecho ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que obtengáis la promesa. Fíjese que él no usa plural en la descripción de esto, pero tiene una implicación de pluralidad. Porque la promesa es de salvación, pero que con la salvación están las añadiduras. ¿Usted me está entendiendo? Esas añadiduras son las cosas que la gente toma como una promesa y se olvida de la más grande. Entonces has empezado por la basura que se va a deteriorar en este mundo y se quedará, y la más grande para tu vida la has olvidado, que es la primera salvación. Él añade las cosas, pero primero, lo que es primero. Y el primer lugar es Él. Y por lo que Él murió, es por ti primero y tus bendiciones sobreañadidas. ¿Qué es importante de esto? Mire cómo sigue diciendo, para que habiendo hecho la voluntad, obtengáis las promesas. ¿Conozco yo la voluntad de Dios para mi vida? Si no la conozco, tengo que conocerla. Fíjese que la paciencia, ¿qué es la paciencia? La paciencia es perseverancia, es firmeza. ¿Pero firmeza en qué? En que yo le creo a Dios continuamente, no importa las circunstancias que estoy viviendo, no importa el miedo que me están metiendo, no importa que digan lo que digan, yo persevero en la verdad por encima de. Denle un aplauso, Señor. Coja esa promesa para usted. Así que esa paciencia cimentada en una esperanza sólida en fe nos va a llevar activamente a resistir
todo inconveniente, toda adversidad que se levante contra nosotros, todo fracaso que aparenta ser una derrota, déjame decirte que si tú estás en obediencia y aparentemente hay un fracaso, es que tú no has visto que el fracaso es una victoria. Ahora, si te equivocaste por desobediencia y vives el fracaso, entonces arrepiéntete para que ese fracaso se convierta en victoria. Pero si estás en obediencia y hay un fracaso en términos de que tú creíste una cosa pero era otra, declara que ese fracaso es una victoria para tu vida. ¿Me está entendiendo, pueblo? Porque realmente no es un fracaso, sino un aprendizaje correctivo de lo que Dios quiere para nuestra vida. Acuérdense de Hebreos 11.1, que ustedes lo saben de memoria. Pónselo ahí para que lo repasen. Hebreos 11.1. Vamos, de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de que no se ve, de lo que no se ve. ¿Por qué es así? Porque esa fe es la fe que vence al mundo. Es la fe que te da la victoria. Es la fe que te hace vivir en paz, no importa qué esté ocurriendo. Es la fe en aquel que venció el imperio de la muerte y que tú vencerás todo obstáculo. Porque si Él nos enseñó que venció el imperio de la muerte, ¿habrá alguna adversidad que Él no pueda vencer? Si te ha enseñado que tiene la capacidad de crear una extremidad que faltaba en ese cuerpo por causa de una herida de guerra o un accidente, y esa extremidad ha sido creada. Y para colmo de colmo más grande, crea la extremidad, crea el pantalón de la persona sin tener un hilo costural, crea el zapato igual que el que no estaba, gastado y desgastado igual que el otro que estaba usando, y una media igualita a la anterior. ¿De qué tú estás hablando? ¿Qué dificultad puede haber ahí? El Dios que tú le sirves es más grande de lo que cada uno de nosotros pueda pensar. Entonces, si esas cosas son reales, ¿por qué tú no le puedes creer a Dios y vivir en la esperanza que a la vida nos lanza? Y valga la rima. ¿Sabes que la palabra de Dios rima como yo la acabo de decir? Es una rima musical de principio a fin. Desde Génesis a Apocalipsis es una rima musical de sonido. No voy a hablar de eso, pero le voy a hablar. Pues el Espíritu me lleva a eso. La rima musical de sonido habla de una armonía, y esa armonía es una frecuencia que corre a favor de nuestra vida y salud. Cuando nosotros declaramos esta palabra, la Biblia, la declaramos, en nosotros se produce una frecuencia armónica de una salida almática y posterior y se manifiesta en nuestro cuerpo. Por eso cada vez que alguien viene y recibe al Señor, como todos los que me han tenido que ver en estos días han recibido al Señor, dicen, oye, pero doctor, yo me siento bien, ¿y qué pasó aquí? Yo vine esta mañana cargado con cuánta cosa y yo repetí la oración, usted me puso las manos y yo me siento otro. ¿Y qué pasó? Se llama Espíritu Santo. ¿Por qué eso ocurre? Porque cuando tú lo llevas por la palabra, la confesión de pacto, automáticamente esa frecuencia armónica que es la constitución de mantener nuestras células en el activo movimiento dentro del marco anatómico que Dios creó, trae un bienestar. Ese bienestar es creativo porque nuestras células se replican cada día para reponerse. Y el único que puede hacer eso es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es su palabra y la palabra es Dios, y el poder de la creación está contenido aquí. Por eso los acontecimientos que van a acontecer mañana ya están escritos aquí. Es por esa frecuencia, hermano. Entendamos desde lo más elemental hasta lo más complicado, cómo Él nos simplifica para que nuestro pequeño intelecto pobre pueda entender esto. Le llamamos iluminación. Y es importante que nosotros lo practiquemos,
¿Por qué? Porque todos los días nuestra mente tiene que ser renovada. Si nuestra mente no es renovada en la frecuencia de Dios, usted va a tener una disarmonía y pensamientos locos que lo llevan a desviarse de las cosas equivocadas que Dios quiere para tu vida. Y por lo tanto, no va a existir la felicidad que Dios quiere para tu vida. ¿Cuántas personas conozco yo, millonarias y vecinos, que lo único que tienen es dinero y viven una vida desagradable por completo, por no decir la palabra que dice la gente en la calle? ¿Sabes por qué? Porque no han entendido que la armonía de su paz, gozo y salvación es la palabra de Dios. Pero sí pueden sacar tiempo a buscar obras de oscuridad para que bendiga sus negocios. ¿Qué están haciendo? Nada, destruyéndose. Esa es la realidad. Pero no solamente está ahí, está en el mundo entero. Porque el enemigo ha hecho un buen trabajo para equivocar a la gente. Y la gente le sigue haciendo caso a eso. Así que tenemos que escudriñar nosotros cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Cuál es el plan perfecto para tu vida. Como padre tenemos que orar porque el plan perfecto para nuestras hijas, hijos, parientes, y los cuales nosotros tenemos que tener responsabilidad, porque están bajo nuestro techo o están dependiendo económicamente de nosotros, tenemos que ser responsables. Es más, nuestro Padre nos pide responsabilidad hasta con el dinero que le damos a nuestros hijos. ¿Qué hacen ellos con el dinero que le damos? Mira a dónde llega esto. ¿Sabías tú que los judíos enseñaban a sus hijos a trabajar desde los 12 años en adelante? Y le pagaban una pequeña miseria de sueldo para que aprendieran a saber el valor del dinero. ¿Sabías tú que dejaban que sus hijos fueran a pie al trabajo en lugar de ellos llevarlo en su vehículo? ¿Para qué? Para enseñarlos a los principios y valores. ¿Sabías que cuando empezaban en algunas empresas, y tengo la descripción cuando quieran verlo, empezaban lavando los baños? ¿Se da cuenta usted? Por eso a veces los hijos no saben valorar lo que los padres le dan. Pero ¿quién es el culpable? Nosotros. Por eso tenemos que hacer una recapitulación de muchas cosas que tenemos que corregir en nuestra vida. Cuarto punto importante es Proverbios 18, 21. Porque aquí esta parte es muy importante porque habla de la boca. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. La pregunta es la siguiente. Lo que yo hablo corrige y hace que vivan nuestros hijos y nuestra familia en la coherencia complementaria de lo que Dios quiere, o somos muy laxos porque me da pena, ay bendito, es tarde, o hacemos la corrección. Nos tenemos que preguntar, porque ahora cuando el palo está verde es fácil enderezarlo, pero cuando el palo ya está seco o maduro, fuerte, es muy difícil. Es muy difícil. Y recuerda, hoy eres hijo, mañana eres padre. Y lo mismo que pases aquí ahora, también te pasará después. Por eso es importante que en el palo que tenía o en el cayado estaban escritas las experiencias. No estaban para adornarlo, ni para decirle qué grande fuiste, no. Es para recordarte de dónde tú saliste. Es para recordarte que lo que tengo lo pagué con el sudor de mi frente. Es para recordarte que reconozco el valor de lo que tengo, para que tú sepas recordarte y valorizar lo que tienes gracias a esto que está escrito aquí. Eso quiere Dios que hagamos. Y nosotros entendamos que es parte de nuestra vida correctiva y necesaria. Mateo 12:37, Gabriela.
Creo que te lo puse mal, yo creo que 37. Mira a ver. Diré yo palabra de justificación. A ver, esa misma es. Porque tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Eso lo dijo Jesús. Eso lo citó Jesús en Mateo. ¿Por qué eso es tan poderoso? Porque las palabras que tú digas son las palabras que te justificarás o te condenarás. Y esto es alta responsabilidad, no solamente para algunos, sino para todos y cada uno de nosotros. Por eso es que yo siempre digo, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Porque con la misma vara que tú mides, con esa misma se te medirá a ti. Si la vara tuya es de carnalidad, si la vara tuya es de coraje y de ira y de contienda, entonces con esa misma vara tú serás juzgado. Yo se lo digo de otra manera. El boomerang que tires con tus palabras irá al aire, pero recuerda que ese boomerang regresa. Que en lugar, tienes que procurar tener este cuidado, que en lugar que sea malo y corte tu cuello, que sea edificante de amor, pureza e integridad. Por eso tenemos que examinar que nuestra vida refleje a Cristo todo el tiempo. Y cuando analizamos esto, nos tenemos que preguntar, ¿mi testimonio habla de Cristo en mi vida? ¿Mi testimonio sirve de evidencia a otros? ¿Mi testimonio edifica a mis hijos más que mis palabras? ¿O mi testimonio no sirve? Porque a veces pedimos lo que no hemos hecho. A veces queremos ver cosas que jamás nunca hemos hecho. Entonces, los otros que están afuera van a mirar lo que tú hiciste más que el testimonio de lo que hablaste. Esto es importante que lo tengamos en cuidado. Que nuestra vida hable de la perspectiva real de Dios como un fiel testimonio. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Recordemos que la concupiscencia del hombre nace del corazón y se manifiesta por nuestra boca. Es importante filtrar los pensamientos antes de hablar. Marcos 7:20, y aquí vamos a seguirlo como hasta el 23, Gabriela. O 24. Vamos hasta el 23, ok. Pero decía que esto es Jesús hablando en Marcos. Pero decía que lo que del hombre sale, de la boca del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios. Por eso usted ve tanta gente que le sirve a Dios que fornican y adulteran con gente de la misma iglesia. Porque no tienen cuidado, no preservan su mente. Oye, no hay ninguno de nosotros que no tenga un ataque mental. No hay ningún hombre que admire a una mujer. No hay ninguna mujer que admire a un hombre, que deje de admirarlo. Pero el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, como oró Naomi esta mañana. Porque aunque militamos según estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra la palabra de Dios y llevando el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Déselo a Cristo, claro que sí. Y sigue diciendo, salen los malos pensamientos, la concupiscencia que le estoy hablando, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. Y usted dice, homicidios, ¿y a quién yo voy a matar? Es que a veces las palabras matan más que los hechos físicos. ¿Cuánta gente está fuera del evangelio por esto que estamos hablando aquí?
¿Cuánta gente han vivido ignorante de la palabra de Dios y están creyendo las cosas de la carne y aplicándoselas a las cosas de Dios como si fuera lo correcto y terminan fuera de la iglesia y derrochando su propia salvación? Hay miles de personas y millones en ese error. Procuremos nosotros no estar ahí. Y sigue diciendo el versículo 22. Los hurtos. La gente dice, es que no robo, pero que le robas el tiempo a Dios. Se llama hurto también. Las avaricias. Pedir cosas materiales cuando tú todavía estás en el pecado que no te mereces ni el ABC de lo más elemental. ¿Por qué? Porque no lo sabes disfrutar. Y si pones algo que puede causar deterioro a tu persona, es darte algo inmerecido para tu vida. Cuando Dios dice que no o no te lo da, apláudele. No te dé coraje. Es porque Dios sabe lo que es mejor para tu vida. ¿Por qué molestarte? ¿Por qué pelear? Mire, yo fui fanático del tiro al blanco muchos años y fui expert shooting. Yo quería comprarme un arma bien poderosa para practicar. Y él me dijo, no. Quiero decirte algo. Y fui a Almería y ese día me dice, mira esta arma, qué bonita. Mira, sabes una cosa, yo te quiero mucho a ti. Yo te la voy a regalar. Y yo le dije, no. ¿Cómo es? Mira que eso vale casi $2,000. No, no la quiero. Adiós, pero tú no... Y yo tengo aquí, mira esta referencia tuya aquí. No, porque yo le sirvo a Dios. Y si Él dice que no, es no. Te puedo decir, me gusta, bien adelantada, bien precisa, suave de disparar. Puedo calcular esto, aquello y lo otro. Pero si Dios me dice que no, es no. Mano, yo no te entiendo. Tú eres bien raro. Sí, yo sé que sí. Cuando tengas el Espíritu Santo me dice, yo le creo a Dios, yo soy católico. Sí, está bien. Tengo que dejarlo ahí, hermano, porque uno no puede discutir como el diablo. Y me pasa cada rato con los mismos compañeros médicos. Hasta para esta situación me han llamado de Estados Unidos. ¿Y sabes qué? Yo tengo que hacer lo que Dios dice. Porque esa es mi bendición. Pero sigue diciendo, se lo hago como ejemplo porque estoy viviendo estas cosas, hermano. Las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Qué mucho hay, pueblo de Dios, insensato. Porque no conocen el plan perfecto que Dios tiene para su vida, se comportan con insensatez, les da coraje, se van de la iglesia y se apartan de Dios. ¿Cómo es posible eso? ¿Sabes tú que cada persona que viene a esta iglesia y es presente continuamente, yo y la pastora tenemos responsabilidad de orar por usted? De pelear por su propia bendición sin que usted lo sepa. Eso es nuestro deber, uno de nuestros deberes. ¿Por qué? Porque a eso nos llamó Dios. Y vivimos en el Espíritu y hacemos lo que Él manda hacer, no tenemos problema. Pero yo quiero decirte que si tú no cumples con la más mínima cosa que Dios quiere para tu vida, no pidas que sea bendecido. Porque por más que podamos orar, no vas a ser bendecido. Porque el único hacedor de milagros se llama Dios. No hay más nadie. Es importante que entendamos esto, hermano. Mira el versículo 23. Los hurtos, 23, sí, los hurtos ya se lo expliqué, ¿verdad? Hurtar el tiempo, no se salga de ahí. Todas las maldades de adentro salen y contaminan al hombre, salen del corazón. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro corazón está la parte carnal de nosotros. Están los sentimientos que no los hemos modificado porque no los hemos sometido al Espíritu. Y cuando eso aflora, entonces nuestra boca habla y nos contaminamos más porque le hemos dado lugar a las cosas que producen ira, contienda, coraje, molestia, resentimientos viejos.
Y cuando no depuramos la palabra que viene a nuestra mente a la luz de esta verdad, entonces la hablamos con nuestra boca y nos contaminamos todavía más. Y el diablo riéndose, como lo tengo, mira. Y se sigue aumentando el pensamiento hacia cosas negativas para justificar conducta incorrecta que él te tiene que llevar. Y tú caes en ese malvado y entonces empiezas a mirar cosas que no tienes que ver para justificar tu conducta desagradable delante de Dios. Y quieres justificarlo con el pensamiento y nada más lejos de la verdad, porque eso es operación demoníaca. La iglesia tiene que despertar a esta realidad, hermano. Es necesario que despertemos a esta realidad. De lo contrario, vamos a estar perdidos, hermano. Y vamos a estarnos equivocando a cada rato. Y no es necesario que eso ocurra de esta manera. Cada evento de nuestra vida tiene un propósito de madurar en el carácter hacia Cristo. Y ese propósito no lo podemos detener. Así que cuando vengan las adversidades, lo que tenemos que preguntar es, Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda de esto que estamos pasando? En mi caso se llama paciencia. Paciencia. Yo sé que carecía de paciencia, ahora la he tenido que aprender. ¿Qué aprendes tú en cada situación que te toca vivir? Le preguntas tú a Dios, enséñame por qué tú quieres que esto ocurra en mi vida. Porque cuando aprendemos, entonces el problema se soluciona así. Cuando es paciencia es un poquito más largo, pero igual se va a solucionar. ¿Me estamos entendiendo, pueblo? Le estoy hablando con ejemplos míos porque me gusta hablar de mí, no de nadie. Y es importante que lo apliquemos a nuestra vida. Así que es importante que apliquemos el uso práctico de una lengua correctiva, como habla el libro de Santiago. Vámonos a Santiago 3, versículo 2 al 11, por lo menos. Es más largo que eso, pero usted coge ese libro y estúdieselo. Es cortito, se lo lee en menos nada, pero no lo lea como el papagayo, léalo aplicándolo aquí, al corazón. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto. ¿Habrá algún varón perfecto? Ninguno. Ninguno somos perfectos. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y sigue diciendo, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos. Los que hemos tenido caballos sabemos que sin freno no se puede montar el caballo, y a algunos le ponemos un rajaboca aquí, una soguita aquí, para poderlo parar. Pero siempre es un freno. Y entonces le poníamos el bocado con una cinta de cuero alrededor para poderlo domar y unas bridas. Así que ponemos freno en la boca de los caballos. ¿Tendrá Dios que ponernos freno en la boca de la lengua a nosotros? ¿Sabes qué? Dios te lo pone con el conocimiento de esta palabra. Este es el freno de la boca del hombre. Amén. No hay muchos amenes aquí. Hermano, apliquémoslo. Apliquemos esto, por favor. Para que nos obedezcan. Miremos nosotros como el caballito de carnalidad que somos. Para que aprendamos a tener el freno de la lengua a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y podemos así dirigir todo el cuerpo. ¿Para qué? Para mirar lo que sigue diciendo el 4. Mirad también las naves, y este es otro ejemplo más. Aunque grandes naves y llevadas de tempestuosos vientos, son gobernadas como un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Hay un capitán de guianza. ¿Cuál es el capitán de tu barca? Es Dios quien dirige tu vida. Es Dios quien te dice qué hacer en tus negocios. Es Dios quien dice hacer lo que tú tienes que hacer con la familia, con tus hijos. Es Dios quien te dice qué hacer con tu finanza. Es Dios quien te dice, este carro es el que yo quiero para tu vida.
para tu familia o escoges el que tú quieres? Porque este es más bonito, corre más y es el que me gusta. ¿Quién está en esa decisión? ¿La carne? ¿El intelecto? ¿El más bonito? ¿El atractivo que te hace el mercadeo para darte y venderte lo que ellos quieren? ¿O vas a hacer la voluntad de Dios conforme a la voluntad de Dios? Tenemos que preguntarnos esto. ¿O compramos carros que después nos pesa pagar porque compramos sin haberle preguntado a Dios? Te estoy dando ejemplo, hermano. Tenemos que abrirle el entendimiento a la verdad, porque este es el día a día del punto cardinal de bendición, uno de ellos, el último que vamos a hablar hoy. Y mira cómo sigue diciendo Santiago 5. Así también es la lengua. Es un miembro pequeño que inflama la rueda de la tentación. Por eso no lo dice así. Pero ¿sabes que dice la palabra que inflama la rueda de la tentación? Pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Cómo empezó el fuego en California? Con una llamita pequeña que no se veía. ¿Sabes cuál fue la llamita pequeña que culminó la copa? El que se burlaron de Dios. Esa fue la gotita mínima que faltaba para que ellos vieran el grande fuego. O sea, que eso es, como dice la pastora, un detonante. Para que vieran un poquito la ira de Dios. No han visto nada, es un poquito nada más. Y encima de eso su misericordia los arropó. Vamos al número 6. Y la lengua es un fuego un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. ¿Por qué la lengua contamina todo el cuerpo? Porque la lengua está la expresión del pensamiento de bendición para vida o de maldición para muerte. Todo depende cómo tú decidas usarla. Y sigue diciendo, y contamina todo el cuerpo. Pues claro, si tú maldices, el boomerang viene de vuelta con una maldición para tu vida. Pero si tú bendices, el boomerang vendrá de vuelta con una bendición para tu vida. Tú decides qué quieres hacer. Y dice, contamina todo el cuerpo e inflama las ruedas de la creación. Y ella misma es inflamada. ¿Por quién? Por el infierno. Infierno le podía poner Satanás, que es lo mismo. Ese es el destino final ya marcado y determinado que así va a ser. Mira el 7 como sigue diciendo. Porque toda la naturaleza de bestias, de aves y serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por naturaleza humana. Fíjate que cuando te habla naturaleza humana, quiere decir que nosotros podemos controlar eso y someter la naturaleza humana a la naturaleza espiritual de Dios. O sea, que eso está ahí para que nosotros dominemos. La pregunta es, ¿la estamos usando para cumplir el propósito de Dios? Ay, es que me da pena si le digo esto, que se ofendan. Ay, es que me da pena y tengo miedo que si le cojo las manos y oro, se sientan mal. Es que como algunos no creen en Dios, como yo no voy a orar en las reuniones de la villa. A quien le tiene que importar eso es a Dios. Y lamentablemente, si tú no crees en Dios, me tendrás que escuchar. Porque por algo Dios me puso ahí. ¿Algún problema? La puerta está abierta, te puedes ir. Hermano, le estoy hablando de realidades, no estoy hablando de cosas que no pasan, ni que me están ocurriendo. Pero es que nosotros tenemos que imponer el criterio de Dios por encima de todo. Mira el versículo 8. Vámonos corrido hasta el 11, ¿sí? Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. O sea que el hombre no puede hacerlo, pero sí el poder de Dios en el hombre. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos
a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. O sea, que cada vez que tú permites que tu lengua salga cosas malas, salgan derrotas, salgan muerte, salgan coraje y salgan iras y contiendas, tú estás acarreando maldición para ti y para los tuyos. Muy importante lo que nos está hablando, hermano. Y dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Y el 11 sigue diciendo, ¿acaso una fuente hecha por la misma abertura, agua dulce y amarga, puede salir agua amarga? Si tú estás instruido en la verdad de bendición y vida, ¿cómo te atreves a hablar mal del otro? ¿Cómo te atreves a criticar a otro? Estás hablando muerte. ¿Y sabes qué? Cuando el boomerang regresa, lo mismo que has hablado de otros regresará para tu vida. ¿Y sabes qué va a pasar? Te convertirás en un deambulante del pueblo de Dios. ¿Qué es un deambulante del pueblo de Dios? Que vas a correr de un extremo a otro y de un extremo a otro y nunca llegarás a nada. ¿Me está entendiendo? El único culpable es la persona, no somos nosotros. Ni es Dios. Es la persona que se ha dejado dañar su mente. Y por eso es que pasan las cosas que tienen que pasar. Y te conviertes en un deambulante y no sabes por qué está pasando eso. Ahora bien, ¿cómo dominar la lengua? Y vamos rápidamente con la receta ahora. Ya hemos denunciado la enfermedad, vamos a dar la receta. Número 1 es filtrar todo lo que vas a decir a la luz de lo que Dios dice que tienes que hacer. Y tú, al filtrar lo que Dios dice que tienes que hacer por la palabra de Dios, lo estás filtrando Dios. La pregunta es, ¿le pregunto yo a Dios lo que voy a hablar? ¿Le pregunto yo a Dios lo que voy a decir? ¿Le pregunto yo a Dios qué quiere que haga con esa persona que me hizo daño a mi persona? ¿O quiere tú, Dios, que tú lo perdones y ores por él o por ella? ¿O no dice la palabra que perdonemos a nuestros enemigos? Es la pregunta. Segundo punto importante en esta receta es el Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de tu boca. Vamos a ver, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Cuando tú estás desatando esta palabra, tú estás filtrando el pensamiento y cuando la boca habla de tu pensamiento, está hablando Dios a través de ti. Y entonces esto va a surtir un efecto donde tú estás parado en la roca firme de quien te sacó de las tinieblas a la luz admirable de su presencia. Cuando entendemos esto, hermano, lo filtramos todo a la luz de Dios. Y cuando lo filtramos a la luz de Dios, las cosas van a ocurrir como Él te dijo que iban a ocurrir. Es importante. Así que cuando hay un comentario que daña tu reputación, que te sientes dolido almáticamente, perdona y ten misericordia como Dios la tuvo contigo. No desates maldición. Y mucho menos te pongas a hablar cuando te reúnes a almorzar con la gente. Y mucho menos te pongas a criticarlo con tu esposa o tu esposo. Porque eso es maldición para tu vida. Perdónalo. Como Jesús nos perdonó a cada uno de nosotros y nos perdona continuamente. Cuarto punto importante está en Gálatas 6, 1 a 2, porque tengo que terminar ya. Antes que me lo digan. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con el espíritu de mansedumbre. Jesús le dijo a sus discípulos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y aquí dice, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
Y esto es importante porque nunca, y le voy a decir un axioma que escribí en una Biblia vieja que tengo, que estaba leyendo en estos días, hace como 30 años atrás, y le puse un axioma como se hace en las matemáticas. Dice, nunca estamos demasiado maduros para no caer en el pecado. Por lo tanto, permitamos la corrección por la palabra de Dios. Ahí eso tiene un montón de versículos resumidos en ese axioma, pero le voy a repetir y cópielo. Nunca estamos demasiado maduros para no caer en el pecado. Por lo tanto, permitamos la corrección por la palabra de Dios. Lo leí para aplicármelo a mí y hoy eso me ha dado unos grandísimos resultados y lo pongo en las manos de ustedes para que también les sean prosperados todos sus caminos, así como ha prosperado su alma. Y no olvide, 2 de Timoteo 1, 7. Digamos, usted lo sabe de memoria. Vamos. Porque no nos ha dado un espíritu de cobardía a Dios, sino de poder, amor y dominio propio. Dieron un aplauso al Señor. Que Dios les bendiga. Y quiero hacer una oración general para presentarnos a Dios. Amado y eterno Redentor, en esta mañana te damos gracias por esta palabra y te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos a toda verdad, de tal manera que podamos aplicar esta palabra fiel y exacta como tú la has puesto. En esta mañana reconocemos que somos imperfectos, pero tu palabra nos perfecciona para que la imagen y semejanza de un Cristo vivo que nos constituya a nosotros nos ayude a que lleguemos a la perfección que tú hablaste unos días atrás de madrugada. Así que en esta mañana, Señor, te presentamos todos nuestros pecados, nos presentamos delante de ti y te damos gracias por la palabra que nos afina conforme a tu voluntad y nos hace caminar en tu perfecta, agradable voluntad de la santidad sin la cual nadie verá a Dios, para que podamos compartir en autoridad, poder y supremacía esta palabra a otros, de tal manera que nuestra vida sea fructificada en ti y ciertamente veamos la gloria en esta tierra que nos tocó vivir y estemos sellados contigo hasta la vida eterna. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor.